se afana día a día en busca de aquel pan, a tener dentro de mí un noble corazón que colabore con Dios mismo en el plan de salvación. Soy el aprendiz de tu oficio generoso, quiero trabajar en servir a los demás. Muéstrame el valor de vivir honradamente y ante toda adversidad alegría reflejar. Na, 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 na. Na, 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 na. Enséñame, José, a no desesperar y en el silencio de mi alma la voz de Dios hallar, a ser el protector de mi pequeño hogar, que en mi familia reine siempre el don de la unidad. Soy el aprendiz de tu oficio generoso, quiero trabajar en servir a los demás. Muéstrame el valor de vivir honradamente y ante toda adversidad alegría reflejar. Soy el aprendiz de tu oficio generoso, quiero trabajar en servir a los demás. Muéstrame el valor de vivir honradamente y ante toda adversidad alegría reflejar. Na, 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 na. Enséñame, José. Enséñame, José. Enséñame, José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente lunes. Es 1 de mayo de 2023. Iniciamos el quinto mes del año y vale la pena también hacer un recuento de cómo nos hemos estado comportando, qué tanto hemos avanzado en nuestro proceso de conversión en este año 2023 que el Señor nos está concediendo. El día de hoy tenemos una celebración muy especial. Celebramos a San José Obrero, patrono precisamente de la Santa Iglesia Universal. Pedimos su poderosa intercesión también por todas aquellas personas que ejercen un trabajo para que puedan recibir con dignidad un salario justo de acuerdo a su esfuerzo. Y también pedimos por todos los patrones para que también la misericordia de Dios se manifieste a través de ellos, precisamente dando una jornada laboral justa y respetando todos los derechos laborales. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio de este día y como siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, abra nuestro entendimiento para saber escuchar y hacer vida el Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene, antes de hablar un poquito de lo que sería esta manifestación, por así decirlo, de nuestro Señor en su tierra, en Nazaret, conviene que nos pongamos a ver más bien qué es lo que está teniendo como actitud, qué es sentimiento, qué emociones se encuentran en aquella gente incrédula, en aquella gente que no quiere creer. Y podríamos pensar en una larga lista. Por un lado, quizás un cierto sentimiento de decepción que después de tantos años que se está esperando la venida de ese Mesías, de esa promesa que había hecho Dios a Abraham y después se reafirma también en Moisés, no llegaba el que los iba a liberar, aquel que iba a sacarlos de la opresión, no llegaba. Y lo que parece todavía mucho más increíble es que haya salido de esa propia ciudad. Pareciera como si estuvieran esperando que llegara un extraterrestre, como si llegara alguien literalmente bajado del cielo. Y no es así. Jesús precisamente hace todo de una manera tan perfecta, pero a la vez tan entendible. Es decir, no pretende llenarse de cosas extraordinarias, sino más bien prefiere hacerse presente en lo ordinario. Cierto es que precisamente el rol, ahí es donde entra, como diría San Juan Crisóstomo, el rol de San José en la economía de la salvación. ¿Qué papel está jugando? ¿Qué rol es el que juega San José? Es precisamente esa figura adoptiva como padre, precisamente no solamente para darle, digámoslo así, un apellido, como se diría hoy coloquialmente, sino para darle una enseñanza, para darle protección, para brindarle todo lo que es su vida a su hijo, adoptivo en este caso. Pero Dios ha decidido encarnarse en el vientre de una mujer para que de esa mujer precisamente saliera la carne humana que Dios iba a manifestar. Hoy me parece tan realmente increíble, tan, incluso lo podría decir, me parece imposible que todavía haya católicos que no tienen claro que Jesús es Dios y que precisamente el Espíritu Santo como persona divina, enviado por el Padre, se encarna precisamente en el vientre de María Santísima con un propósito, hacerse hombre. Pero en medio de todo esto que puede parecer quizás un poco fantasioso para aquellos que son ateos, para aquellos que se burlan de nuestra fe, y es ahí donde aparece precisamente la figura de San José para dar protección, para dar tranquilidad, para dar paz, para dar sustento para que se mantenga el equilibrio en un matrimonio que está conformado por José y por María, y donde precisamente se va a dar una procreación. San José, si bien no interviene directamente en en la encarnación del Verbo que se hace carne precisamente, San José sí está ahí para darle estabilidad a la Sagrada Familia. Eso lo tenemos que tener muy, muy presente. Por eso también, entonces, ya pasando a un plano de reflexión personal, de ponernos a interiorizar en el Evangelio de este día, podríamos preguntarnos cómo podemos afrontar el rechazo que sufre Jesús en su propia tierra. Dice nuestro Señor, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. ¿Cuántas veces no en tu propia familia quizás te has topado con esta frase que ya se ha hecho realmente como algo común? Tú que vas a la iglesia, ¿por qué no te comportas de esta manera? Mira tú que tantas veces estás ahí en misa, tú que tal te la pasas todo el tiempo rezando, ¿por qué no cambias? ¿Por qué sigues equivocándote? La respuesta más sencilla, pero que no tiene caso decírsela a los demás, pero que nosotros debemos de tener bien presente, es que si no estuviéramos en la iglesia, si no practicáramos nuestra fe, estaríamos peor de lo que estamos. Caminar cerca del Señor, caminar a ejemplo de lo que nos dan María y José, como de alguna manera los pilares sobre los que descansa incluso todo este dogma de la comunión de los santos, María Santísima y posteriormente San José y después todos los santos. Son esos ejemplos que nosotros tenemos que tomar para nuestra vida diaria. San José, un hombre silencioso, cauteloso,
que en todo momento se dejaba guiar por la voluntad de Dios, incluso cuando quizás para él no había una explicación, quizás cuando había algo que pudiese parecer turbio, que pudiese parecer lleno de incertidumbre, de duda, él confía, él se abandona. Sigue el ejemplo también de su esposa, la Virgen María. Es necesario que también nosotros nos demos cuenta de algo, de quiénes nos estamos rodeando. Dios escoge a San José y escoge a la Virgen María precisamente porque sabía el trabajo, la labor, cómo eran y lo que iban a realizar con el pequeño Jesús, la formación que iba a recibir. Hoy muchas veces nosotros nos dejamos envolver por gente que no está buscando otra cosa más que hacernos caer, hacernos tropezar. Y a veces, como son supuestas amistades que tenemos ya de mucho tiempo, difícilmente nos queremos desprender de ellos. A veces por esa necesidad de sentir un afecto, de sentir un reconocimiento, de sentir quizás un poquito de cariño y que a veces se convierten en verdaderas migajas, estamos ahí mendigando amor. ¿De quiénes nos estamos rodeando? A la familia, por ahí dice el dicho, no la escogemos, a los amigos sí. Pues pensemos que a la familia, si no la hemos escogido, es porque tenemos una labor que realizar con ellos. Pero también a los amigos a los que sí escogemos, también es necesario que nos demos cuenta de que estamos ahí para servirles, para llevarlos hacia Dios. Pero cuando nos damos cuenta de que más bien se están convirtiendo en piedras de tropiezo para nosotros, también tenemos que aprender a decir basta, hacernos a un lado y tomar un camino distinto, el camino del Señor, porque es gente que muchas veces parece que se han convertido en verdaderos instrumentos del enemigo que buscan hacernos tropezar, hacernos desviar. Gente con la que podamos realmente hacer milagros. Es la que necesitamos a nuestro alrededor. Y cuando me refiero a milagros, no me refiero a cosas extraordinarias. Tenemos que ver a los milagros simplemente en el día a día. El hecho de que tú y yo estemos esta mañana despiertos ya es una señal de un milagro, porque muchos otros no lo pudieron hacer. El hecho de darnos cuenta de que nuestro corazón late a cada segundo y nos recuerda un te amo del Señor en cada latido precisamente es un milagro. Gente con la que podamos construir el reino de Dios aquí. Por eso, siempre disponte a ser un verdadero miembro de tu iglesia, de la Iglesia Católica, miembros activos, no pasivos, bautizados, que tenemos esa intención de construir el reino y no de estar sentados esperando a ver a qué hora se aparece el Señor entre las nubes en esa supuesta revelación privada que alguien me dijo por ahí. Hay mucha gente que se han formado, que han leído libros, que han leído la Biblia toda la vida y que sin embargo no hacen nada por compartir todo eso que Dios les ha concedido a los demás. Seamos como José, trabajemos, esforcémonos día con día, porque ni siquiera sabemos cuándo será nuestro último momento en este mundo. Y por eso, el día que lleguemos, saber con la conciencia tranquila de que hemos esforzado, de que nos hemos realmente puesto a trabajar y de que le rendiremos buenas cuentas al Señor. Hacemos la oración de Regina Cheli juntos. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según lo predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque el Señor resucitó verdaderamente, aleluya. Oremos. Dios que te has dignado alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José Obrero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día, una excelente semana, un excelente mes. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca siempre contigo y con tu familia. Ayúdame a compartir el Evangelio para que más personas escuchen la palabra de nuestro Señor y todos juntos colaboremos en la construcción de su reino. Que Dios te bendiga.